Bienvenidos al cuarto episodio de Sumaiwa. Esta es la temporada del podcast Hablemos sobre Océanos, donde charlamos con las comunidades wayuu sobre temas relacionados con los océanos, porque recordemos que los expertos no son solo los que están en los laboratorios o realizando investigaciones en campo, también son las comunidades. En este episodio charlaremos sobre los guardianes de la tierra, el rol de los pastos marinos y el manglar en la mitigación y adaptación al cambio climático. Y pues bien, recordemos que este podcast se desarrolla a partir del proyecto PARA. Este es un proyecto beneficiario del Sistema General de Regalías y que se ha desarrollado en La Guajira de la mano de Corpo Guajira y también de las comunidades. Es ejecutado por el INVEMAR. Yo soy Lizeth Castillo, soy profesional de comunicaciones para el área de comunicación científica del INVEMAR y los voy a estar acompañando en este espacio. Hoy nuestra conversación, como bien dije, se va a centrar en el cambio climático y para esta ocasión me acompañan Francisca Puchaina, Natnat Iguarán y Yesmar Gómez. Y también nuestra experta de INVEMAR, Ani Zamora, quien es jefe de cambio global y política marina en INVEMAR. Bueno, me gustaría que pues entre ustedes se presentaran. Primero Yesmar. Mi nombre es Yesmar Gómez, soy de la comunidad de Yosuy Pachón del corregimiento de Cardón del municipio de Uribe. Bueno, muchas gracias Yesmar. Francisca. Bueno, mi nombre es Francisca Puchaina Uriana, soy del sector Santa Rosa de la comunidad Mocochiramana del municipio de Manaure. Ay, muchas gracias Francisca. Natnat. Bueno, buenos días o buenas tardes, ahí sí me quedé un poco corta del tiempo. Un saludo muy especial para todos los que nos escuchan, muchas gracias por esta invitación. Mi nombre es Natnat Iguarán Fajardo, soy indígena wayuu de la Irrucuy, Puana del Cabo de la Vela, comunicadora social y miembro de la Organización Indígena de la Guajira Yanama. Ay, muy bien. ¿Y Ani? Buenos días a todos, mi nombre es Ani Paola Zamora. Yo soy la jefe de la línea de cambio global y política marina del INVEMAR, en donde tenemos varios proyectos que venimos trabajando en la temática de cambio climático, en especial para los ecosistemas de manglar y pastos marinos. Ay, bueno, muchas gracias, Ani. A mí me gustaría iniciar esta conversación poniendo algo sobre la mesa. A mí me han comentado que en su lengua, en el Wayuu-Naiki, no existe la palabra clima. ¿Qué me pueden decir acerca de eso? ¿La palabra clima no existe o de pronto se expresa de otra manera? ¿De pronto estaré en un error, Yesmar? No, o sea, el clima lo tomamos de diferentes formas. Por ejemplo, los ancestros la veían como la madre, o sea, la lluvia es la madre, la tierra, todo es como algo, la naturaleza es como la madre de nosotros, es el vivir y todo va basado a lo que sucede a nuestro alrededor. Ok, Francisca. Bueno, clima, en Wayuu-Naiki no lo he escuchado, pero anteriormente nuestros abuelos y ancestros se guiaban más que todo por la luna, el tiempo, en qué tiempo iba a llover. Ellos más que todo se indicaban por la luna. Si la luna estaba inclinada, significaba que iba a haber buena lluvia, y si está a medio lado, significa que el tiempo no va a estar bueno. Ya, ahí entonces más que todo se guiaban, es por eso. Ok, ¿y Natnat? El Wayuu-Naiki, lo bueno o lo que nosotros identificamos del Wayuu-Naiki es que hay palabras que no tienen esas expresiones, no se expresan de forma directa. Como lo manifiestan mis compañeros, se habla acerca de los elementos que tiene el mar, la tierra, Wonmai. Son nuestras referencias y nuestros seres cosmogónicos que nos permiten ser lo que hoy representamos, lo que vemos en la representación. Ellos son los que nos permiten identificar cambios de clima, las épocas de lluvia, las épocas de cosecha. Entonces, ese es el relacionamiento que tiene tanto el ser, lo que somos como wayuu, y lo que lo expresamos a través de algunas palabras en Wayuu-Naiki, como también puede ser
el te quiero, ¿sí? No se expresa con una palabra de te quiero, se expresa ais piata pura. Es un sentir. Y el clima, los cambios que hoy se están originando, pues también tienen esa interpretación, se dan con palabras que pueden interpretar o transcribir lo que queremos mostrar de nuestro territorio. Ay, para mí la verdad es que en serio es muy bonito como algunas palabras en Wayuunaiki tienen como un trasfondo, o sea, tienen algo como más allá o significan algo mucho más profundo. Bueno, pero ahora vamos a hablar un poquito acerca del cambio climático. A mí me gustaría que Ani nos definiera qué es ese concepto de cambio climático. Bueno, un poco retomando pues las definiciones que ustedes están dando sobre los cambios que sufre la naturaleza y de los cambios que hay en las variaciones de la temperatura, de las lluvias. Entonces el cambio climático es una variación a largo plazo de esos elementos que se conocen como clima, ¿cierto? Entonces esas variaciones pueden ser por causas naturales, por fenómenos naturales, pero a partir del siglo XIX estas variaciones han venido siendo mucho más fuertes y eso se debe a que la humanidad, a que los seres humanos hemos incidido en eso. ¿Y cómo hemos incidido? A través del uso de combustibles fósiles que están calentando la Tierra, están poniendo en la atmósfera gases efecto invernadero que se produce por la quema de estos combustibles. Lo que hacen es que tapan la atmósfera y por eso la Tierra se calienta. ¿Y eso qué está causando? Que tengamos más frecuencia y más intensidad en fenómenos como los que ustedes mencionan. Lluvias, intensas sequías, fuertes oleajes, mayor frecuencia de ciclones, huracanes, de estos fenómenos que siempre han sucedido, pero que ahora son mucho más frecuentes y fuertes. Y pues como ahorita tenemos más personas ubicados en los territorios costeros, pues eso hace también que seamos más susceptibles a vernos afectados por el cambio climático. Es un problema global, no es un problema que nace solo en nosotros, sino que todos, en la humanidad, está aportando para eso. Entonces es un problema que tenemos que resolver entre todo el planeta. Ok, Ani, muchas gracias. A mí me gustaría preguntarle si de pronto ustedes, teniendo en cuenta esto que ha dicho Ani, han percibido en su entorno algunos cambios en el clima. Sí, o sea, el cambio climático, en todo tenemos culpa los seres humanos, y más a esta época, porque anteriormente se respetaba mucho, se trataba de cuidar empíricamente, porque así lo hacían nuestros ancestros. Nuestros ancestros cuando iban de compra, ellos no utilizaban bolsa ni nada de eso, utilizaban su mochila y ahí llevaban las cosas y eso la cargaban. Me acuerdo que uno iba a Maicao y mi abuela, yo le decía, ay, ¿por qué vamos a llevar tantas mochilas, no? Y ella decía, porque es que cada mochila, cada elemento que llevamos nosotros es para algo. O sea, utilizábamos el maíz, utilizábamos lo de la panela, utilizábamos el arroz. Y ahora no, o sea, de tanta basura que se le ha metido al mundo, de tanto comercio, porque eso es comercio, eso no es perjudicado a nosotros, porque ya nosotros vamos y compramos y nos dan una bolsa y no tenemos esa conciencia de cuidar, de echarla, de guardarla, sino que la tiramos. Ya, y todo eso hace efecto en cambio climático, como decía la compañera, calienta más el sol. Nosotros como pescadores lo vemos, lo sentimos, en el sentir que antes, o sea, la marea, el mar, no lo sentíamos, sino que había época donde se sentía el frío, por ejemplo el frío de diciembre. Ya no, ya esto como decían los viejos, esto es una locura, ya tú no sabes cuándo va a llover, cuándo no hay tiempo para siembra. O sea, es algo loco como dicen los viejos ahora.
Antes todo iba marcado, todo tenía su tiempo específico. Nosotros tenemos algo que yo nunca he olvidado, no voy a olvidar nunca, que el primer mes de enero, los primeros 12 días son los meses del año, como va a transcurrir. Ya uno sabe que el primer día hace brisa, uno sabe que es de brisa, el segundo día igual, ya cuando llega mayo, abril, mayo, siempre va a lloviznar y ahí es donde vamos a ver cómo va a ser esa época. Lo que es octubre, ya. Y todo eso lo hemos ido aprendiendo de nuestros ancestros, de los viejos, o sea, escuchando. Por ejemplo, nosotros estamos bendecidos en la zona de Cardón, lo que es Santa Rosa hasta el Cabo de la Vela, que nosotros tenemos los pastos marinos. Los pastos marinos dan el 5% más de oxígeno, purifica más que un árbol. Y nosotros lo teníamos al frente. Lo cuidábamos empíricamente porque eso es una zona de alimento para nosotros, el pescador. Ahí donde es una casa cuna, donde la langosta llega, la tortuga llega, los peces pequeños se protegen. Y hasta ahora que nosotros ya hemos aprendido, nos hemos concientizado de la importancia del pasto marino y de los mangles. Por ejemplo, en la zona de nosotros tenemos mangles entre Carrizal y Cardón. Y lo teníamos yo era uno de los que íbamos, y si íbamos a recolectar la época del camarón, nosotros partíamos el mangle, el seco, y hacíamos fogata. Ya no, porque ya sabemos que eso es una barrera, una protección para las maretas. Y es una casacuna para nosotros, para los peces, es una casacuna de los seres vivos que están en el mar. Ok. Sabes que, Yesmar, algo de lo que dijiste me llamó la atención y me quedó sonando esto de las mochilas que utilizaban antes para ir de compras y que pues ahora hacemos mucha más basura con el tema de las bolsas plásticas. Y es que uno de los invitados del episodio anterior nos contaba precisamente que su abuelo le decía hacia dónde voy y con qué propósito voy. Y ojalá viviéramos con ese propósito. Voy a hacer esto y lo voy a hacer, pero con qué propósito lo voy a hacer y cómo mis acciones van a contribuir al planeta. Sigue, Francisca, la misma pregunta que le hice. Bueno, lo que estaba diciendo el compañero me hizo como que viajar, porque mi abuela, que es mi mamá, ella antes, cuando iba a Manaure, ella más que todo siempre llevaba su susú. Y o sarruna. Susú es una mochila grande y sarruna es de tela. Entonces en la de tela colocaba lo que tenía que ver con como el azúcar, porque como es fina, entonces ya más que todo colocaba ahí. Y en la susú llevaba lo que es el arroz, lo que es el maíz, que son granos, y así. Y hoy en día, porque ella todavía me lo dice, ¿para qué traes tanta basura acá a la comunidad? Porque soy una de las personas que si yo hago compra, traigo de todo. Entonces allá no somos conscientes de los daños que estamos haciendo a nuestro territorio. Entonces, a medida que ya uno iba creciendo, uno dice, es verdad, porque es que la basura no se desecha de un momento a otro, no es como el cartón. Eso queda ahí. Entonces, ya estando con Corpo Aire y con INVEMAR, que han venido como que capacitándonos en esa parte, tuve una actividad con los niños en recoger, en recolectar todo eso y seleccionar. Si es lo que tiene que ver con pote, dejarlo a un lado, lo que es la bolsa. Y entonces yo busqué una estrategia con los niños. El niño que llenaba un pote de basura, de bolsa, se le daba un bombón. Y esa era como que una estrategia porque ya que la comunidad, Ani lo llegó a conocer, y allá había mucha basura, muchas bolsas, y parecían como si fueran banderas.
Entonces, es eso. Muchas veces nuestros ancestros nos enseñan, pero ¿qué pasa? Que nosotros los nuevos, de la nueva generación, no pensamos en el territorio, sino que pensamos más que todo en consumir y listo. Ellos no, más que todo ellos protegían, ellos sabían que tenían que llevar, qué les favorece al territorio y qué no les favorece. Y mira que allá, en el sector Santa Rosa, allá hay pasto marino. Entonces, de pronto antes los viejos no tenían una lancha, sino tenían era cayucos. Y con eso ellos iban a pescar. Entonces, tampoco usaban, ¿cómo es que se llama eso? El ancla, sino que ellos iban más que todo con velas y todo eso. Al momento de pescar, ellos como que cuidaban eso. Estando ya así con un cuerpo Guajira con Inbemar, hemos aprendido de que ellos no solamente estaban como que cuidando eso, sino que ellos también pensaron en nosotros, los de la nueva generación, y ellos mira que hoy en día tenemos todavía alimentación, pero todavía no hemos llegado a esa conciencia de que tenemos que cuidar ese pasto, ya que ese pasto es el que nos provee a nosotros. Y también, así como decía el compañero, es la que nos da oxígeno a nosotros, a todos. Y hoy en día también hay comunidades que tumban los árboles del territorio o hacen esa limpieza sin tener esa conciencia de que es importante que en nuestro territorio tengamos los trupillos, que no los acabemos. Más bien tenemos que volver a sembrar, a buscar la manera de que haya más plantas, que haya más árboles y así evitar este clima. Porque más que todo, si tenemos más árboles, así también reduce el calentamiento global. Y además eso tiene que ser de la mano con todos, o sea, llegar a un acuerdo entre todos, porque no solamente eso también, sino que está también lo que tiene que ver con Cerrejón, que es el carbón. Eso también nos ha hecho daño en nuestro territorio. Y no solamente Cerrejón también, sino que hay otros, ¿cómo es que le dicen eso? Lo del parque eólico, sí. Eso también ha hecho daño al territorio. Entonces eso. Francisca, yo percibo pues por los temas que nos has comentado que pues antes, digamos, sus ancestros se preocupaban mucho por qué le iban a dejar a las nuevas generaciones y desde ese punto ha habido cambios como en todo el entorno del territorio y pues también cambios en cuanto a la contaminación. Nat, yo quisiera saber si de pronto tú también has percibido algunos cambios en cuanto al clima, al entorno, algo que nos quieras comentar. Sí, la cultura guayú, desde sus aspectos, digamos, sociales, es una cultura seminómada. Siempre, yo recuerdo en las anécdotas que me contaba mi abuela que nosotros en nuestra zona de origen se desplazaban las familias con los rebaños de los chivos a ir a unos sectores donde podían conseguir el agua y el pasto para los animales. Y poco a poco eso se ha ido perdiendo justamente por eso, por ese cambio climático que con los años se ha aumentado, como lo decía la compañera, se ha ido aumentando y hoy lo sentimos mucho más marcado. En el caso de mi comunidad, que es costera, el Cabo de la Vela, ya no hay muchas zonas de pastoreo para los animales, ¿sí? No se siembra por la difícil condición de conseguir agua. Ya los pozos artesanales que propiamente se encontraban de forma nativa, y se hacían de forma artesanal, ya no tienen esa misma capacidad de antes. Entonces se siente ese impacto que ha causado. Aparte de eso, nuestra comunidad es notoriamente turística y el impacto de ese turismo que no ha sido de pronto bien manejado o bien orientado o que el turista que viene no respeta
las costumbres y los usos y costumbres de las comunidades y deja simplemente, o sea, yo consumo y tiro la basura. Entonces, eso también ha venido afectando el sector y las comunidades alrededor, inclusive hasta el mismo mar, porque la basura llega al mar con esos vientos que tenemos. Y creo que se ha generado esa conciencia de la comunidad por fortalecer. Hoy hay más grupos organizados. En el Cabo de la Vela está Guardianes de Jepirra, en otras comunidades costeras también se están organizando en ese tema porque la comunidad se ha concientizado de que no solamente es por el cambio, porque el cambio no lo estamos haciendo propiamente nosotros, sino todos. O sea, no es culpa de una persona, sino de todos que vamos y también de nosotros depende que esto no genere eso, que se pueda ir minimizando. Entonces, ha sido muy notorio en toda la Guajira específicamente, todos los factores de las empresas que hoy están explotando nuestro territorio, los impactos que se generan, ya pocas zonas de pastoreo hay para nuestros animales, pero sí se ve mucha basura, demasiada basura y eso ha sido por la pérdida de los valores, por la pérdida de la conciencia ambiental o sencillamente ignorar pues esos llamados que la misma naturaleza nos está dando, porque eso genera que cuando hay arroyos se desborden, ya no pasan por la misma zona donde siempre pasaban, sino que se vierten por otros lados y la situación económica en las comunidades también acrecienta. Entonces creo que entre nosotros y la voluntad y la conciencia que estamos haciendo, y creo que con este tipo de proyectos que el INVEMAR asumo que se puedan seguir extendiendo, no solamente en la parte costera, sino a las otras que están hacia la vía férrea, se pueda llegar a generar ese impacto, porque cuando empezamos con nuestras generaciones a asumir que proteger el territorio, salvaguardar nuestros saberes propios y poder volver al origen de saber cómo conoces tú el mar, cómo conoces el territorio, cuáles son las fechas los tiempos en que puedes cosembrar, en los tiempos que puedes pescar. Vamos a salvaguardar ese conocimiento y eso nos va a permitir, porque no solamente en el pueblo guayú, sino en general todos los pueblos indígenas tienen esa característica. Estamos a las puertas de una cumbre global de medio ambiente, de biodiversidad, y es justamente que hoy vamos a tener la oportunidad que los pueblos indígenas puedan hacer parte de eso. Creo que es la primera vez que se hace porque el conocimiento ancestral que tienen los pueblos indígenas debe ser escuchado, debe ser reconocido, porque no podemos seguir hablando solos. Claro, no, y tienes toda la razón, Nat, es así. Para el INVEMAR siempre ha sido clave el conocimiento ancestral de las comunidades, porque ¿quién mejor que ustedes para saber cómo se administra el territorio si lo han venido haciendo desde siempre? A mí me gustaría que quizás Annie nos comentara, bueno, aquí hablamos un poquito de varias cosas, ¿verdad? Hablamos de pues, costumbres, de temas alrededor de las cosas que hacían sus ancestros. Digamos que Yesmar tocó el tema de los pastos marinos, de los manglares, que pues son ecosistemas clave para la mitigación del cambio climático y también para la conservación de los recursos naturales. ¿Nos puedes explicar desde el lado científico cómo es que funcionan esos ecosistemas y cómo son de relevantes para combatir ese cambio climático? Sí, yo quiero rescatar una frase que acaban de mencionar, y es que aunque hablamos de cambio climático global, o sea, de un problema mundial, pues los impactos se dan a nivel local, ¿cierto? Y son las comunidades las que sufren las consecuencias de ese fenómeno. Eso implica que muchos de estos territorios tengan que empezar a pensar en alternativas de solución. ¿Cómo me preparo? ¿Cómo me adapto? ¿Cómo empiezo a organizarme mejor para que los impactos no sean tan fuertes en mi comunidad, en mi familia, en las personas que habitan en mi territorio? Y es allí donde ecosistemas como los que menciona Yesmar, pastos marinos y manglares, empiezan a tener un rol importante en la adaptación y mitigación. Yesmar mencionó algo muy importante,
y es que esos pastos marinos son el oxígeno, ¿cierto? Pero a nivel internacional están siendo reconocidos los manglares y pastos marinos como ecosistemas importantes para la captura, para el almacenamiento de ese carbono que se encuentra en la atmósfera y que puede ser guardado por miles y miles de años en sus raíces, en sus suelos, en su biomasa, o sea, en sus hojas, en sus raíces, en sus troncos. Entonces es allí donde estos ecosistemas, pues la ciencia ha demostrado que pueden ser capaces de almacenar mucho más carbono que cualquier ecosistema terrestre. Algunos hablan de 10 veces más, almacenan 10 veces más carbono que los bosques terrestres. Pero son ecosistemas bastante sensibles, ¿cierto? Están sujetos a cambios muy constantes. El solo hecho de estar en el mar o cerca al mar, fenómenos naturales que tienen que suceder en el mar pueden afectarlos, pero también esas actividades productivas que mencionaba, la pesca, la navegación, el turismo, que está generando temas de basuras y que los está afectando, puede restarle posibilidad a que estos ecosistemas cumplan esa función. Pero además de ser importantes para la captura de carbono, o sea, para reducir esos gases de efecto invernadero y guardarlo y permitir que el clima mejore, por decirlo así, también son importantes para la protección costera. Muchos de estos territorios están pasando por procesos erosivos, ¿cierto? Pues las playas se están erosionando, ciertos terrenos se están perdiendo. Y si además se deterioran estos ecosistemas, el tema puede ser peor. Además que los manglares, por ejemplo, pueden frenar, Yesma lo mencionó, los frentes de fuertes vientos. En algunos territorios son zonas inundables que pueden mermar inundaciones. Entonces, además son una fuente importante de provisión, alimento. Entonces, si uno mira lo que uno tiene en su casa, esos elementos naturales que tengo en mi casa, como los manglares y pastos marinos, como una oportunidad, pues conservarlos, manejarlos, pueden ser también una alternativa para irme preparando para ese fenómeno global que finalmente me impacta a mí. Francisca mencionaba el tema de que el INVEMAR ha estado presente en estos territorios y sí, hemos empezado a dar unos primeros pasos en entender estos ecosistemas, cómo podemos conservarlos mejor. En La Guajira tenemos casi que el 85% de los pastos marinos de Colombia. Los pastos marinos solo están en el Caribe colombiano y casi que el 85% los tiene la zona costera de La Guajira. Entonces, si uno lo mira desde el punto de vista del territorio ancestral, del territorio wayú, tienen un tesoro, ¿cierto? El que tienen que cuidar, conservar, porque de ahí se desprende su alimento, su protección, su aporte al cambio climático global y pues tiene que terminar siendo una estrategia de conservación a largo plazo para conservarlos e incluirlos en su gestión. Lo que yo he trabajado, por ejemplo, con la comunidad wayú, resulta interesante porque ellos tienen una mirada desde el océano. A pesar de que normalmente uno vive en tierra, ¿cierto? Uno cree y cuando uno vive en tierra se identifica con lo terrestre, pero la comunidad wayú tiene una particularidad y es que para ellos el océano es su territorio y como parte de su territorio lo tienen hasta zonificado. Ellos saben, hasta aquí voy yo, hasta aquí va esta otra familia y lo tienen claro sin tener unos límites físicos establecidos. Tan así que muchos de la biodiversidad que hay en lo marino la relacionan con la terrestre. Entonces tienen sus símiles de por ejemplo, el mono en la parte terrestre tiene su relación con el pulpo que se da en la parte marina y hay como una relación entre que son especies distintas pero están relacionadas entre sí. Y eso conlleva a pensar de que es importante empezar a democratizar ese conocimiento, empezar a hablarle a estas generaciones jóvenes
porque ellos mencionaban, nuestros ancestros tenían claro cómo debíamos cuidar nuestro territorio. Luego ellos han venido avanzando en unos procesos, pero vienen unas generaciones futuras a las cuales tenemos que decirles, esto es importante, esto hay que cuidarlo, esto hay que conservarlo y hay que pensar en estrategias de trabajo con ellos. Por eso a mí me parece muy importante la labor que hacen muchas de las mujeres guayú en las escuelas. Nosotros estuvimos en Santa Rosa, en la escuela, con los niños, en donde uno dice aquí hay un potencial importante de trabajo desde el punto de vista de la capacidad, de ir generando capacidad para conservar esos ecosistemas que finalmente me van a ayudar en un futuro a implementar acciones de trabajo sobre esos ecosistemas. Entonces yo creo que los manglares y pastos marinos terminan siendo una oportunidad importante, no solo para el cambio climático, sino también para generar ese trabajo comunitario, lograr esa participación comunitaria, pero también para lograr que desde el ejercicio que tienen las comunidades como autoridad puedan empezar a organizar su territorio y a darle un manejo especial en torno al agua, en torno a ese océano que tienen allí, que es su principal despensa alimenticia, de trabajo y de todo lo que ellos desarrollan en su territorio. Bueno, muy bien, Nani, muchas gracias. Ay, Yesmar, ¿quieres opinar algo? Claro, muy bien. Cuando la compañera estaba hablando de los animales en tierra al mar, nosotros como Apalanche, el mar es el tesoro que uno tiene. Mi suegro, que en paz descanse, a él le decía el compadre Medero. Tenía fama de su palabra, porque su palabra valía. Estando sentado, él me contaba que llegó un señor de los lados de la sierra y le preguntó, y estábamos en la orilla del mar, pues ahora porque está habitado, pero él tenía su ranchito, su cayuquito, y le dice el señor con esa picardía, esa burla, pero te dicen compadre Medero, tiene fama. ¿Y dónde están tus animales? Yo no te veo tus vacas, te veo tu... Y él decía, mis animales están ahí. Tú tienes vaca, yo tengo tortuga. Tú te matas cuidándolo todos los días. Tienes que recogerlo, tienes que guardarlo. Yo no. Yo lo tengo libre en el mar. Nada más salgo, voy, busco y es mi consumo. Le digo, tú eres esclavo de esos animales. Yo no soy esclavo de esos animales. Ya, era una enseñanza como que el señor quedó tan impactado que él me decía, es que a veces a uno como Apalanche, como pescador, o sea, la forma de vestir como uno vive en su comunidad, lo quiere menospreciar porque aquel tiene carro, tiene casa, tiene animales, pero nosotros tenemos el tesoro más grande, que es el mar. Y el señor dice que el señor quedaba callado y le decía, oye, pero tú tienes esto. No, es que es así. Tú cuidas tus animales, tú tienes que estar pendiente que no te lo roben. Yo no, yo lo tengo ahí. Ya, y a nosotros nos ha pasado muchas cosas porque nosotros hacemos los arrecifes artificiales. Metemos cabinas, metemos cuestiones. Y hemos tenido problemas en el sentido de que llegan, o sea, la gente de Manaure, los lanceadores, lo hemos conseguido encerrando el arrecife y sacando el pescado. Nos ha pasado 2 casos que los pelados primero, o sea, lo dejaban ir. Ya no, ya lo llevan a la orilla. Cuando llegaron los palabreros, los puchipus, porque dijeron que los pelados lo habían golpeado y tal. Ellos llegaron y se sentaron en la casa. Lo único que yo le dije, porque, o sea, estábamos reunidos todos, eso es fácil, le dije. El mar es de todo el mundo, pero uno tiene su límite. El límite de nosotros es este frente. Ya, y la línea es imaginaria, pero nosotros sabemos hasta dónde llegamos. Yo hago un arrecife, le dije yo al señor, y él me decía, pero, o sea, ¿dónde están? Él me dijo, ¿dónde están los mayores? Ya el viejo había fallecido. Y me tocó mandar a buscar al mayor a Uribia, porque él parece en el pueblo, llegó, no, que estoy con una palabra. Bueno, yo le dije, yo no necesito, porque a mí me enseñaron
que no se necesita ser mayor para sentarse a arreglar un problema. Se necesita tener conocimiento. Yo no voy a pelear contigo, ni me voy a guerra. Eso es fácil, le dije yo a él. Ellos estaban encerrados en el arrecife. Cogieron el pescado. Los pelados trajeron la lancha, se trajeron el pescado y todo eso. Ahora yo te voy a dar un ejemplo. Le dije, fácil. Yo voy a tu casa y te saco 10 chivos de tu corral. ¿Tú qué haces en ese sentido? Y él me dijo, yo te mando la palabra, te toca pagarme. Eso es igual. Tú hiciste tu corral. Nosotros llevamos esos elementos al agua. Ese es nuestro corral. Dentro del mar es nuestro corral, porque están ahí. Tú no tuviste la delicadeza de llevar o de hacerlo dentro del mar. Igual, tenemos un límite. Ustedes vienen de Manaure. Yo no voy a hacerte arrecife al frente de Manaure. Le dije yo. Y el puchipo quedó tan frenado que dijo, oye, este chiquitico tiene esta razón. Es que nosotros no vamos a pelear. Nosotros estamos reclamando el derecho. Porque no ha costado hacer eso. Mantenerlo. Porque con tantas cosas que ha pasado, ya el ecosistema marino se ha acabado por la misma, o sea, el mismo maltrato de nosotros. De ustedes, le decía yo. Porque el manaurero usa malla de 2 pulgadas. Nosotros utilizamos de 3 y podemos mirarla, le dije. Cuando el dueño de la lancha lo mandó a llegar, estaban hablando. Yo le dije, y dice el puchi, pues, ay, pero tú quieres, o sea, ¿qué quieres? Le dije, lo primero que quiero es que borren de su GPS todo lo que me tienen marcado. Son tan descarados que en el GPS decía Medero 1, Medero 2, Medero 3, o sea, el frente de la casa. Y lo conocen por los mederos, o sea, por el viejo. ¿Y tú crees que esto no vale? Y a mí tienen que pagarme, le dije. Cuando ya llegaron los viejos, los mayores, oye, pero tú dices, no, ese es fácil. A mí o me dan 15 millones de pesos, yo no suelto a nadie de aquí, le dije. Y se pusieron a hablar y pelear, y así iba, y venían, Me agarró un viejo, uno de los tíos, y me dijo, pero es que tú estás pidiendo mucho, porque estás reteniendo. Yo no estoy reteniendo, la gente se puede ir, lo que no se va a ir es la lancha. El equipo, la lancha, el equipo se queda aquí. Y hagan lo que ustedes les dé la gana, le dije yo. Y me dice él, pero ven acá, vamos a un acuerdo. Tú vives en el pueblo, yo vivo aquí. Tú comes sabroso allá. Tienes agua fría, tienes todo tu beneficio, le decía yo. Y el palabrero me dijo, él tiene toda la razón. El ejemplo que él me dio, ya con eso yo quedé. Porque es verdad, eso es un corral. Y el que se va a meter al territorio ajeno sabe a las consecuencias que se tienen. Y así quedaron tanto que me hicieron bajar la guardia que acepté hasta 6 millones de pesos. Por eso. Pero son cosas que uno vive, la vivencia. Por ejemplo, sí, ustedes pueden tener 10, 20 lanchas. Yo tengo mi lanchita nada más, vivo aquí. Pero uno hace respetar su territorio. Porque si nosotros no hacemos eso, todo el que viene a pisotearnos y a quererse llevar todo lo que hay al frente. Y más descarado es eso, es que eso no se me borra en la cabeza. Yo le decía, el viejo tiene ya 2 años de muerto. Y ustedes con solamente poner el nombre de él ahí están faltándole el respeto a uno. Solamente con ese nombre. Y ya no ha pasado 2 veces. Así dicen los pelados. Nosotros creo que vamos a estar mejor trayendo las lanchas que estén robándose y nos sale mejor que salir a pescar. Pero es eso, o sea, es la vivencia, la cuestión que la Palancha y nosotros los pescadores tenemos todo lo que tiene ¿cómo le diré? O sea, que tienen en tierra. O sea, lo que tienen en tierra nosotros lo tenemos en el mar. A la diferencia que los que están en tierra les toca cuidarlo y matarse toda la vida atrás de ellos, nosotros no. Yo creo que te estás quitando un poquito de crédito porque esto que dices de cuidar el corral artificial, natural que hizo tu familia de arrecifes, eso me parece que igual y lo cuidan bastante. De hecho,
es como un tipo de acuicultura dentro del mar. Cuidan a las especies dentro del mismo ecosistema. Es una manera muy bonita de cuidar la biodiversidad y también de mantener sus límites dentro de lo que nos cuenta. De hecho, Yesmar, yo iba a preguntarles cómo contribuyen a la mitigación del cambio climático desde sus comunidades. Me parece que tu historia igual y sí tiene un poco que ver, porque eso es un poco lo que hacen en tu familia, ¿no? ¿Cómo qué acciones ustedes realizan para mitigar el cambio climático? No sé si nos quieras contar otra historia. Nosotros, desde los ancestros y los jóvenes, sabemos que tenemos que cuidar porque ese es el sustento diario de nosotros. Hemos tratado de mitigar la basura, hemos tratado de cuidar al máximo los pastos marinos. ¿Por qué? Porque los viejos lo hacían para dejarnos algo a nosotros. Ellos lo hacían empíricamente, ellos no lo hacían porque ellos sabían que el pasto marino recibía el CO2, daba más oxígeno. O sea, ellos no sabían eso. Ellos lo que sí en su conciencia decían que ahí está el alimento y hay que cuidar donde está el alimento, donde tú consigues tu alimento. Igual que los mangles los protegían, ya siempre trataban de sembrar como podían, de sembrar para que fuera creciendo. Lo primordial es eso, como le decía yo, y lo tenemos en la escuela, de la basura, de no maltratar el mar, de no maltratarlo. Porque ha pasado tanto con el cambio climático, cuando llega el mar de leva, la naturaleza es tan bonita que ella te saca, ¿verdad? Cuando ella bota el sargazo, que dice uno que se llena, ella lo bota y ella vuelve y te limpia la playa. Porque cuando yo ya me metí de lleno, estoy en la playa, se formó el sargazo. Nosotros cogíamos la carretilla para recogerlo. Y dice el viejo sentado, se van a volver locos. Ustedes están recogiendo el sargazo hay un tiempo que él lo está sacando y se van a acordar de mí que el mismo mar limpia la playa. Y era verdad. Y el viejo sentado muerto de la risa, cuando ya pasó eso, que ya el mar limpiaba, están viendo que no hay sargazo. Es la naturaleza. Y eso es lo que hay que cuidar. Tratar de no ensuciar, de minimizar la basura, la quema, la tala de árboles, porque hace efecto. A nosotros, por ejemplo, quemamos lo que es el carbón, que sacan el carbón, la basura. Dice, no, a ellos no les hace efecto porque ellos están en la orilla de la playa y ahí está el mar. Pero allá en el Polo Norte, si está caliente, derrite el hielo. Y al derretir el hielo, se forma todo lo que se forma en el mar, ¿verdad? Y no hace efecto. Porque hay época del frío, que el mar está frío. Y el buzo, eso no se acerca ni para nada. Porque es eso, es la misma consecuencia del cambio climático que nosotros tenemos. O sea, la inconsciencia de la gente. Por ejemplo, con todo esto hemos tratado de concientizar a lo que uno más pueda. Por ejemplo, ahí hay siempre hablamos de la tortuga, porque la zona donde más tortuga hay es la zona de nosotros. Y es por los mismos pastos marinos. Y le hemos cazado, y yo he peleado, y he discutido con Corpo Guajira. Ya somos amigos, ya hemos arreglado esos inconvenientes. Pero era como yo le decía a ellos, ustedes atacan al que la vende. Van a Maicao, decomisan, a Riguacha, decomisan. ¿Por qué no atacamos desde la raíz? Nosotros la pescamos. Yo decía, pero es que ustedes la dejan de pescar. No es eso. Si ustedes llegan a un rancho y el guayú que menos tiene 5, 6, 7, 8 pelados,
sale a pescar. Por este cambio climático ya la pesca no es como antes. Y en el trasmayo consigue una tortuga. Puede tener mucha conciencia de preservarla, pero tiene unos cachorros con hambre que eso no se calma así. Y eso era el ejemplo que yo le decía a la gente de Corpo Guajira. Yo salgo a pescar y en Atarraya consigo una tortuga, yo pienso primero en mis hijos. Ya, pero si ustedes le buscan una solución, sí podemos negociar. Yo le he entregado tortuga y se le he soltado. He hecho videos, pero porque yo le digo a ellos que la tortuga pequeña me las entregue. Pero mentira que ellos me van a soltar una tortuga grande que le cueste 300, 400, 500 mil pesos. Que es el precio como la venden, que cuando la agarra la ley, eso vale una millonada, que hasta nosotros decimos, ¿y dónde la compran a ese precio? Pero es eso, o sea, el cambio climático, hay que tener conciencia y hay que mejorar todo. Es un poco también lo que pueden hacer desde sus esferas. Pues, el tema de las tortugas igual y es algo como muy cultural. A nosotros nos cuesta como opinar acerca de eso porque realmente es algo muy cultural. A mí me gustaría saber, de pronto, Francisca, ahorita nos comentabas que tenías como un trabajo con niños en las escuelas, ¿verdad? De pronto desde ese punto de vista, ¿qué están haciendo para mitigar el cambio climático? Bueno, más que todo, yo como docente con los estudiantes es concientizar lo que no deben ¿cómo se llama?, de arrojar tantas bolsas, sino como que recogerla, ubicarla en una parte, tratar de no quemarlo, sino como que hacer un hueco y enterrarlos ahí. Y también he hecho recorrido con ellos a la playa, a decirle a ellos que debemos de cuidarla, porque donde yo estoy todavía es virgen, en sentido de que no hay una cabaña así que digamos que van turistas, sino que todavía está limpio ya. Entonces siempre es enseñarle al niño que todo lo que bota la abuela mar a veces nos beneficia, en sentido de que, por ejemplo, el coral es una medicina ancestral que muy poco lo teníamos en cuenta, en sentido de que a través de una investigación que hice fue que conocí me enteré de que el coral era una medicina que servía para el tuberculosis, para 3 otras enfermedades más. Y eso me ha ayudado como que a decirle a los niños, porque puede que ellos van a la playa, entonces encuentren eso, lo van partiendo, se juegan con eso. Entonces ya como que concientizarlo en esa parte de que si lo ven, que lo dejen, porque la misma madre, la misma mar lo recoge nuevamente. O en viceversa que se queda ahí, pero eso nos sirve a nosotros como consumo. Y tratar de no, si por ejemplo si llevamos gaseosas, si llevamos algo a la playa, tratar de traerlo nuevamente a nuestra casa y no dejarlos allá. Y es eso, y lo mismo cuando ellos pescan, que si van a hacer cambios de aceite al motor, cambiarlos afuera, no dentro del mar, porque enseguida se cae una gota de aceite. O sea, más que todo es concientizar en esa parte tanto a los pescadores y a los niños, porque los niños son los futuros pescadores que tenemos en el territorio, los jóvenes y todo eso. Entonces, esa parte, unos lo captan y otros no, eso es como todo ya. Entonces, en eso todavía estamos en la lucha, porque la idea es dejar algo a los que vienen después de nosotros. Así como hicieron nuestros ancestros con nosotros, a pesar de que nosotros muchas veces decimos que ellos no sabían nada, que no tienen conocimiento. Sí, ellos tienen conocimiento. ¿Por qué tienen conocimiento? Porque yo tenía una conexión desde la espiritualidad, por medio de sueños, por medio de plantas, entonces ellos ya sabían. Entonces nuestras abuelas tenían una conexión también con el mar. Por ejemplo, si nos enfermamos, si tenemos algo, si nos accidentamos, y para evitar ese accidente lo que hace uno es ir a la playa, a llevar todo lo negativo del cuerpo, dejarlo allá y salir con lo positivo. Entonces como que el mar hace como que ella hace parte de nosotros y nosotros hacemos parte de ella. Entonces siempre, como nosotros muchas veces hemos dejado eso, pero ya volviendo nuevamente a esa conexión desde la espiritualidad.
Es muy importante el trabajo que ustedes hacen con los niños, porque digamos que es precisamente lo que tú dices, es lo que vamos a dejar o lo que van a dejar a sus futuras generaciones. A mí me gustaría saber, Nat, ¿tú qué piensas acerca de esto? ¿Qué acciones crees que se han realizado en tu comunidad para mitigar el cambio climático? Desde el aspecto comunitario han sido muchos las acciones que se han desarrollado. En años anteriores, la misma comunidad tomó la iniciativa de hacer jornadas de limpieza alrededor de la playa, alrededor de las viviendas ya yendo hacia los cerros. Se motivó frente a esa cantidad de basura que genera el mismo turismo y tomó la iniciativa de crear un grupo de guardianes de Jepirra, que así se llama la comunidad, quienes se encargan de dar una orientación a los turistas, de dar a conocer acerca de la cosmogonía, porque en nuestro territorio, y es algo que me gustaría resaltar, que dentro de nuestra cosmogonía wayú tenemos sitios sagrados que están ubicados en diferentes, diferentes lugares. En la Alta Guajira, en Nazaret, tenemos sitios sagrados, la Piedra de Ara, por ejemplo, que es donde están los clanes, los clanes representativos del pueblo wayú que dio origen a los clanes wayú. En el Cabo de la Vela tenemos sitios sagrados como Jepirra, no de un sitio, digamos, específico que se diga ahí queda Jepirra, sino que dentro de la cosmogonía wayú se reconoce como ese espacio donde Jepirra para nosotros es el sitio donde las almas de nuestros ancestros, de nuestros wayú que han fallecido en cualquier parte del mundo, llegan allá a descansar. No es un purgatorio, no es un cielo, no es un entierro, sino no es el cielo no es el cielo ni el infierno, pero es el sitio donde descansa, es su última morada después del segundo velorio de exhumación que tenemos como pueblo wayú. Ahí es donde llega. Y el Cabo de la Vela tiene ese reconocimiento cultural. Así que todos los habitantes del Cabo de la Vela, todos los clanes que hoy convivimos en el Cabo de la Vela, los ancestrales, los territoriales y las comunidades alrededor tenemos esa responsabilidad de cuidar nuestros sitios sagrados. Y Jepirra es uno de nuestros sitios sagrados. Por eso el impacto del turismo es lo que estamos tratando de minimizar, porque no solamente es el impacto climático, sino también el impacto social que se generan al ingresar a un territorio sin respetar los usos y las costumbres. Entonces, en el Cabo de la Vela propiamente hay este grupo, de pronto no con la fuerza, de pronto no con el apoyo o el acompañamiento, pero hay unas iniciativas que se han dado y creo que eso es valioso, es de reconocer que la misma comunidad y los niños, los jóvenes, sientan la conciencia de que vamos a hacer una jornada y participen en la jornada para recoger la basura. Eso se ha hecho en 2 o 3 ocasiones, si no estoy mal, pero la idea es que eso se pueda preservar, que se pueda continuar y de que todas las comunidades y todas las familias, los errucos que habitamos y convivimos en ese territorio, pues tengamos esa conciencia de protección hacia nuestros sitios sagrados específicamente. Bueno, muchas gracias, Nat. A mí me gustaría que para cerrar este espacio, Ani, nos dijeras desde la perspectiva científica qué estrategias pueden implementarse a corto, mediano y largo plazo de la mano de las comunidades para mitigar el cambio climático, específicamente en La Guajira. Por un lado, todo el tema de fortalecer capacidades a nivel local. Hay muchas comunidades con las cuales ya se ha venido trabajando en generar conciencia sobre la conservación de esos ecosistemas, pero también en hacerlos parte de la generación de esa información que se necesita. Entonces, muchas de estas comunidades pueden ser parte de los monitoreos participativos que se hagan para conocer en qué estado se encuentran los manglares y pastos marinos. En la medida en que uno conoce su ecosistema, en qué estado está, la función que tiene, pues uno lo cuida, lo valora y transmite ese mensaje a quienes tienen que tomar otras decisiones, ¿cierto? Otro tema tiene que ir encaminado a restaurarlos. Sabemos que hay zonas en donde pueden que se encuentren bien, pero hay zonas que están afectadas.
Entonces, con las comunidades ya se pueden empezar a establecer acuerdos de trabajo para conservarlos, para restaurarlos. Por ejemplo, el tránsito de embarcaciones, el anclaje que hacen cuando pescan, cuando lanzan esas llantas con la finalidad de establecer criaderos o zonas de conglomerados de pesca, finalmente pueden hacerse de mejor forma. Es como cuando uno tiene su casa, ¿cierto? Organizar su casa, organizar su territorio es una forma de empezar a adaptarse al cambio climático. Yo tengo mi casa y yo el baño no lo tengo en la puerta de la calle, ¿cierto? Yo tengo el baño ubicado en un lugar privado porque es un espacio privado, aislado, por factores de contaminación, por lo que sea, ¿cierto? Asimismo es mi territorio. Yo tengo que saber dónde puedo pescar sin que vaya a generar un alto impacto sobre ese ecosistema que me va a proteger. Yo tengo que establecer cuál es la intensidad, porque no puedo ahora no puedo decir conservo todo y no toco nada, porque acá el compañero mencionó algo muy importante y es, tengo unos hijos a quien alimentar, ¿cierto? Entonces, yo puedo establecer zonas donde realmente puedo pescar, pero bajo unos mínimos establecidos. No agotarme todo de una vez, poniendo en riesgo la alimentación futura de mis hijos, porque si ese ecosistema se pierde, pues pongo en riesgo la alimentación futura de mis hijos. Yo puedo establecer zonas donde realmente digo, listo, esta zona es tan sensible que no la toco. Entonces, esos procesos de ordenamiento del territorio, así como yo organizo mi casa, es una medida también para poder conservar y garantizar a largo plazo que el ecosistema me siga brindando provisión, protección, captura de carbono y todos esos servicios ecosistémicos que ofrecen. Otra forma también de empezar a conservar estos ecosistemas es articulándome con otros. Es cierto, en el territorio viven las comunidades wayú, pero también hay otros actores, y los mencionaron, los de minería, los de puertos, los de turismo, con los cuales tengo que empezar a trabajar articuladamente. ¿Por qué? Porque muchas veces, desde esos sectores, allá en sus oficinas o en sus lugares donde estén ubicados, planean. Y voy a potenciar a La Guajira como el mejor destino turístico, voy a potenciar a La Guajira como el mejor destino portuario, y voy a potenciar a La Guajira. Pero no puedo perder de vista que hay unos elementos allí que son importantes conservar, incluyendo esos valores culturales, porque es que aquí hablaban ahorita de la cosmovisión, ¿cierto? Y a veces pensamos en cosas mágicas y realmente no son temas solo mágicos, o sea, es que es su lugar de vida, su espacio, como cuando yo estoy en mi casa yo llego a mi habitación a descansar y es mi sitio sagrado, es donde repongo mis energías, y no estoy hablando desde la espiritualidad, estoy hablando desde el uso que hago de mi espacio. Así pasa con las comunidades, ellos tienen su espacio de uso, de liberación, de recreación, de pensar y liberarse de las cargas emocionales o de trabajo que tengan. Entonces, todos esos elementos son muy importantes a la hora de pensar en una medida de adaptación y mitigación al cambio climático. Entonces, ahorita el pretexto es cambio climático. Sí, el mundo está en problemas, la Tierra se está calentando, hay que bajarle la temperatura a la Tierra, tenemos que aprovechar estos ecosistemas que me pueden ayudar, pero finalmente lo que tengo es que garantizar que lo que yo haga en mi territorio me mejore mi calidad de vida, no me haga perder esos elementos culturales por los cuales estas comunidades ancestrales han estado allí. Me permita organizar mi territorio de la mejor manera, que sea el ejemplo para otras zonas donde me tomen a mí como ejemplo de si los wayú pueden, pues los arhuacos pueden, pues las comunidades afrodescendientes pueden, y a partir del conocimiento y prácticas que tienen, ni siquiera tenemos que inventarnos nada, es organizar mejor la cosa. Entonces, finalmente, es un tema de cómo planifico, ordeno mejor mi territorio, mis medios de vida, en aras de lo que tú decías, que es lo que yo quiero. Yo quiero tener alimento para mí y para mis generaciones. Yo quiero tener ahí un territorio que me ofrezca cosas a mí y a mis generaciones, porque si solo pienso en mí, pues lo agoto y lo acabo. Entonces eso yo creo que es lo más importante de todo, y vincular a las comunidades.
O sea, las comunidades son un elemento fundamental en el proceso. Nosotros los científicos tenemos la costumbre de que desde el escritorio planeamos cosas, ¿cierto? Y a veces planeamos hasta cosas chéveres y decimos, ay, podríamos hacer esto y esto. Pero no puedo desconocer que hay un territorio que vive allí y que finalmente es el que va a estar allí. Nosotros entramos y salimos. Nosotros entramos y trabajamos con ustedes, nos venimos con una información, si es caso se las devolvemos, pero nosotros no vivimos en La Guajira. Nosotros no nos levantamos un 1 de enero y sentimos los vientos fríos que nos están indicando qué va a suceder el resto del año. Quizás vamos en vacaciones y disfrutamos un ratico, pero ustedes son los que viven allí, entonces son el eje fundamental del proceso. Y eso implica trabajar, en el caso de los guayú, con los mayores, con la comunidad en general, con los niños, pero también con esas otras autoridades. Ustedes mencionaban Corpo Guajira. Y muchas veces dicen, es que con Corpo Guajira hemos venido trabajando ciertas cosas, pero hay que fortalecer el entendimiento con estos que pueden ser aliados. Muchas veces los vemos como barreras, ¿cierto? Pero también pueden ser pueden generar alianzas y oportunidades. Lo que pasa es que a veces hablamos de lo mismo y no nos entendemos. A mí me pasaba con la comunidad Aruaca que ellos mencionaban y decían, la ciénaga grande de Santa Marta es la madre, es la placenta. Y explicaban desde el uso de la placenta, de por qué era importante. Pero para el científico la ciénaga grande es importante para la conservación y protección. Si uno se pone a entender qué es la placenta en un embarazo, uno dice, es importante cuidar la placenta, ¿cierto? Entonces estamos hablando de lo mismo. Lo que pasa es que a veces no tenemos la misma forma o las mismas palabras para manifestar lo que queremos. Entonces creo que cada vez es más importante el diálogo entre científicos y sabedores tradicionales, porque allí es donde se va creando ese conocimiento y ese conocimiento se va fortaleciendo. Y ellos son los que nos van a llevar esa información científica en el lenguaje que se necesita al territorio. Entonces yo creo que cada vez más es importante trabajar en conjunto, que vean a las entidades como unos aliados, que empecemos a comunicar mejor, que empecemos a organizar el territorio de una manera mejor. A veces que organizamos en tierra porque es más fácil decir, el río me limita, este árbol me limita, esta roca me limita, y en el mar uno lo que ve primero es la superficie de agua, pero en el fondo tenemos pastos, tenemos corales, y los peces no saben de fronteras. Que el compañero lo explicaba muy bien. ¿Por qué llegan los de la parte sur hacia el norte a pescar? Porque es que los peces suben a esta zona porque tienen mejores condiciones. Entonces también es la forma de empezar a establecer alianzas con aquellos territorios para que hayan esos intercambios de saberes. Ustedes de pronto ya tienen unas estrategias que les han funcionado. Toca empezar a trasladar esos conocimientos a otros territorios. Entonces creo que hay un montón de estrategias que se pueden trabajar en restauración, en conservación, en intercambio de saberes, en monitoreo participativo, en fortalecer las formas de gobernanza. ¿Por qué? Porque finalmente el territorio es de ustedes y ustedes tienen unas formas de organización, pero si uno mira desde el nivel nacional también hay otras entidades, desde el nivel internacional otras entidades, y finalmente todos tienen que tomar decisión. Entonces, organizar y poner reglas, establecer acuerdos también es importante. Entonces, uno dice, la medida de adaptación, sembremos manglar, cuando no necesariamente la siembra de manglar puede ser la medida de adaptación en sí. El sembrar manglar implica, o el de restaurar manglar implica que me tengo que organizar, que tengo que establecer acuerdos, que tengo que enseñar, que tengo que aprender de los otros, y finalmente es una estrategia de manejo completa. No es simplemente vaya y abra canales o ponga arbolitos, es una estrategia de gestión completa. Y pues hay una oportunidad muy importante con los guayú. Ellos han venido empezando, a pesar de las limitaciones que hay con el idioma,
se ha venido trabajando con ellos, se han venido estableciendo ya algunos acuerdos iniciales. Desde el INVEMAR, por ejemplo, el año pasado estuvimos hablando del Distrito Regional de Manejo Integrado de Zaguairo, en donde, bueno, eso lo venimos hablando desde su declaratoria, ¿cierto? Desde antes de su declaratoria venimos apoyando el proceso. Se declaró, pero toca empezar a mostrar el área marina protegida y las bondades que tiene el área marina protegida. Y el año pasado trabajábamos en esos acuerdos de entender por dónde va el área marina protegida, que es importante. ¿Para qué? Para que cuando lleguen esos otros actores, pues ellos puedan decir, esta es mi área marina protegida que me protege, que me guarda carbono, que me provee alimentos, pero que también a nivel cultural y ancestral representa un valor importante, es mi tesoro, el tesoro que me vendo y que muestro. Es la escritura que tengo para demostrar que yo también tengo propiedades y que yo también tengo tesoros de los que alardear. Entonces, en ese sentido, también agradecer pues, el espacio, porque con estas comunidades hemos aprendido mucho. Nosotros desde lo científico planteamos a veces algunas estrategias y cuando nos vamos a territorio nos damos cuenta que toca ajustarlas y que toca adaptarlas a lo que ya ellos han aprendido. Entonces, creo que de aquí en adelante, cuando hablemos de cambio climático, pensemos que aunque tengo que mitigar y adaptarme, no es solo el concepto de me protejo, reduzco gases de efecto invernadero, sino que hay toda una estrategia de trabajo atrás para poder lograr esa adaptación y esa mitigación. Bueno, muchísimas gracias, Dani, de verdad. Yo creo que las últimas palabras de Dani de verdad son muy acertadas y muy valiosas. Aquí en INVEMAR se discute mucho sobre, bueno, precisamente esto que dijiste, esto estuvo muy chévere y tal, pero la realidad en el territorio es otra cosa. Entonces, ustedes lo viven, ustedes lo experimentan y de verdad esperamos que a través de este tipo de proyectos como lo es para podamos fortalecer todas sus capacidades y también podamos divulgar todo ese conocimiento ancestral que ustedes poseen, que de verdad es necesario cuando se formulan estrategias para mitigar el cambio climático y para pues muchísimas otras cosas de ordenamiento territorial, de desarrollo económico, entre otras. Francisca, Natnat, Yesmar, de verdad para nosotros ha sido un gusto tenerlos en este podcast de Hablemos sobre Océanos en la temporada Sumaigua. En serio, y para el INVEMAR también es muy placentero poder tenerlos aquí, traerlos desde La Guajira para poder escucharlos, escuchar sus historias y también escuchar sus perspectivas. Y bueno, a la audiencia, invitarlos a seguirse conectando al podcast Hablemos sobre Océanos. Ya solo falta un episodio para que termine la temporada Sumaigua. Recuerden que nos pueden encontrar en Spotify y en YouTube. Y no olviden que Colombia es 50% mar. Hasta pronto. Hablemos sobre Océanos.